Buenas tardes, desde el espacio de Bolsar les habla Alexis Chubarova, acompañado de Rubén Pascuali, Manuel Oyamburu y Martín Oliver. ¿Cómo andan? Bienvenido nuevamente, Manuel, Hola, y espero que hayas descansado, se te ve relajado. se me ve relajado, gracias. Por suerte pudimos descansar y de vuelta a hablar de mercado, que es lo que nos gusta, Ale. Y tenés, Perfecto. tenés Placer estar con colorcito, ustedes. Manuel. Te vamos a ir poniendo un poco en tema. Rubén, estaba mirando el mercado de afuera, la tasa de 10 años subiendo hoy otra vez, se le dejó de dar un poquito de bolilla, pero está en un nivel que si mira el gráfico, te lo muestro, fíjate que está en un nivel que si llega a ejecutar ese hombro, cabeza, hombro invertido, se pone feo, se pone para una suba violenta. Bueno, Y te doy vos, con eso, te doy el pie para que vos me des la justificación. Igual todo eso es si ejecuta el 1.67. Estamos en 1.62, parece todavía falta. mirá, yo creo que por ahí lo pasás y no se te va a caer el mercado. Están empezando a aparecer algunas señales que están cambiando, por lo menos las visiones, yo no digo apocalíptica, pero vos viste cuando en el mercado te dicen hay volatilidad, que es sinónimo de que esto se va a caer a pedazos. Bueno, empieza a estar más conversado las opiniones en Estados Unidos. Y me lo noté porque me encantó como explicación la de Gregory Daco. Mira, me anoté hasta el nombre. ¿Quién es este señor? Es el jefe para Estados Unidos de la Oxford Economics. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Que estamos en una situación, en un evento, para que se entienda, raro, pero que es una situación muy positiva. Porque él dice, por un lado tenés una demanda muy grande, pero desacelerándose. Y del otro lado tenés una oferta muy fuerte, pero restringida por todos estos problemas que hay con los suministros, eso que está generando ruido en la inflación. Entonces, él lo que ve que esto se va a ir acomodando con el tiempo y que te va a generar, de alguna manera, dándole en buena medida la derecha a la Reserva Federal, que se va a ir acomodándose y que los niveles de inflación que vamos a ver cuando esto se estabilice van a ser niveles más decentes, que no impliquen que tengamos que salir corriendo a una suba de tasas de interés, que no se desborda todo. ¿Por qué cuento esto? Porque había algunos economistas que hablaban de esta inflación. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que te dicen es, pero para la estanflación te falta una parte, la estan. ¿Cuál es la parte de estan? En el 73 al 75 en Estados Unidos hubo esta inflación porque se te cayó el Producto Bruto un 11% y tuviste, perdón, la inflación se te subió un 11% y la economía se había caído mucho, cerca de un 4 o 5%. Acá la economía está creciendo más del 4%, esos son los proyectados que hay para Estados Unidos, y tener los niveles de inflación que según la Reserva Federal son transitorios y es lo que estamos discutiendo. Con lo cual, a partir de esto sale tras cartón el dato de ventas minoristas creciendo, 0,7%, y creo que lo que ayudó a esa suba de bonos que vos tenés es que aumentó el gasto del consumidor. Claro, esto te potencia, aumenta el gasto del consumidor, la economía está mejor de lo que muchos pensaban, suben el rendimiento de los bonos, pero te suben no porque te viene una suba de tasa de interés, sino porque es la parte buena de la economía. La economía empieza a crecer y se mira con mayor optimismo, y eso hizo que el mercado tuviéramos un jueves y un viernes en positivo, y de hecho arrancó la semana y hasta ahora venimos más allá de la aparente neutralidad que vimos en la jornada de ayer. Hoy otra vez tienen los números en verde y ayudando balances, balances de Sí. bancos que ya llegaron, y que están mostrando utilidades interesantes, superando estimaciones de economistas. Y paro un minuto acá porque hay tanto para hablar. Tema bancos, que es lo que más o menos vimos toda la película completa. ¿Qué hicieron los bancos? Y esto también se suma al razonamiento. En muchos de los casos, lo que estuvieron desafectando reservas que ellos tenían, previsiones, para que se entienda, que ¿se acuerdan en el momento de la pandemia que había el año pasado, que había temor de que las compañías, por ejemplo las petroleras, que no pudieran pagar los créditos que tenían porque estaba todo cerrado, porque un mes que cerró el petróleo en negativo, en realidad eran los contratos de futuro? Bueno, Sí, todo sí. esto se empieza a dar vuelta, y cuando vos decís, bueno, los bancos
dieron de baja previsiones, con lo cual eso aumentó el tema de utilidades y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué desafectaste una previsión? ¿Para mostrar un resultado mejor o porque realmente crees de que viene un momento donde no lo vas a necesitar? Bueno, esto te podría pasar si vos estás analizando el balance de una entidad, pero en el conjunto todas hicieron básicamente lo mismo, con lo cual te están diciendo de que la visión que tienen es que lo que viene es mejor, que no van a tener que necesitar esto, que los préstamos se están pagando, que la economía está mejorando, y eso como señal me parece muy buena. Adicionalmente, el sector bancario está bastante bien, de hecho, algunos mejores que otros, pero realmente como muestra inicial, falta muchísimo para ver, recién estamos empezando a ver la temporada de balances, pero como muestra, el comienzo de la presentación fue muy buena. Bueno, te redondeo, mira el gráfico, testeando prácticamente los máximos el Dow Jones, así que los índices están todos al taco. Veremos cómo evoluciona eso. Si Ale, les parece bien, sí, déjame decime. agregar, justo lo escuchaba Rubén, mirá, últimos 5 días, S&P 3,97 arriba, últimos 6 meses, 8,53. En el año 22,1 arriba, interanual 31,85 arriba. Como vos decís, volviendo a testear máximos históricos. Claro. Volatilidad, bueno, hay volatilidad. ¿Cómo está el VIX? ¿Sí? En 20, alrededor de los 20. Abajo, 15. Otra vez volvimos debajo de los 20. Estamos con un VIX no lo abajo miré, de 20, súper bajo. Entonces, se habla de volatilidad. Yo creo que hay mucho rum y se están mirando poco los datos. Recién hablábamos de la economía argentina en algo similar. El mercado no viene mal, coincido con Rubén. De hecho, yendo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos, se espera 6 puntos de crecimiento este año, ¿sí? Y ya para 2022, 5,2. Estados Unidos ya recupera el nivel de Producto Bruto Interno pre-pandemia, ¿no? Y está bien, obvio, fue un festín monetario, es obvio que lo que vamos a ver es un incremento de precios, no es gratis emitir moneda, Estados Unidos tiene mucha demanda de su moneda, pero no es gratis, es obvio que íbamos a ver en algún momento algún efecto sobre la inflación, que estimo que este año podría cerrar incluso cerca del 5%, que para Estados Unidos, que tiene una meta del 2%, mucho. probablemente es mucha la diferencia, y la Reserva Federal empezará a hacer lo que todos estamos esperando, que es empezar a hacer una reducción de hoja de balance, pero ya no del estímulo que era anterior a la pandemia, sino del nuevo. No nos olvidemos que la Reserva Federal viene haciendo estímulos monetarios desde 2009 que nunca se han sido desarmados. Como muy bien hace un tiempo dijo Rubén en uno de estos encuentros, por ahora la tasa, me parece a mí que vamos a seguir viendo tasas bajas, por eso no me preocupa demasiado, me parece que está un poco descontado en un mercado que si uno ve los números fríos de mercado, no se vio una corrección espectacular y de vuelta. No, para nada. Para nada. Vos fijate que. Pero el VIX en 15. Sí. No, che, pero una de las charlas que teníamos era que, por ejemplo, se había desacoplado el mercado chino del americano, que prácticamente habías tenido un 30 de baja en el mercado chino y un 3 en el americano. Nada, que digamos, no hubo ningún tipo de arrastre. Ahí tenés y ahora tenés una cierta recuperación en el mercado asiático. Ahí tenés un tema, la que tocaste China. Salió el PBI de China, ayer lunes, 4,9% en el último trimestre. ¿Qué esperaban los analistas? 5,2. Hubo una cierta desaceleración. ¿Y por qué esta desaceleración? ¿Cómo la explicás? Medidas que tomaron para frenar los altos niveles del sector de endeudamiento, del sector inmobiliario y frenar los préstamos hipotecarios. Bueno, ya sabemos todos los problemas que hay con Evergrande and Company. Todo esto influyó en esa medición de China. Yo pensé que eso iba a tener mayor impacto. Acordémonos, el trimestre anterior había dado arriba del 7 y pico. Cuando vos lees, esto también un poco para el que nos escucha, porque lidiamos todos los días con estas cosas. Si vos lees un titular, China había crecido, no me acuerdo si era 7,2, 7,3 y ahora vino 4,9, vos decís, fin del mundo. Pero no, China creció 4,9 versus el 5,2 esperado. Ya era otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que ya están metidas en precios. Bien. A veces el periodismo tiene que vender la gran noticia y nosotros después la tenemos que tamizar. El inversor tiene que un poco profundizar, no quedarse con los títulos, porque a veces los títulos te dicen una cosa y cuando lees la letra chica es diferente. Bien, creo que lo habíamos visto así. Un dato más para agregar, Estados Unidos 4,8 el desempleo septiembre, ya prácticamente está hablando del mismo nivel de desempleo pre-pandemia de 4,4. Es verdad lo que dice Rubén, a veces uno lee los medios, se aleja de los datos y parece que estamos en presencia de una mega crisis siempre, todos los días.
Y cuando ven los números de los mercados, los números económicos, las proyecciones, la verdad es que estamos lejos de eso. ¿Sí? Siempre hay que tener Bien. cautela, siempre diversificar, siempre cubrirse, pero a no darle tanta bolilla a las malas noticias, que no tienen Dale. muchas veces coincidencia con los datos. Que son ¿Vamos las al que mercado venden. local? Ahora ¿Les sí, parece? vamos a Eh, las malas noticias. No, 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 no. Vos sabés que vamos, mercado local sigue firme. Yo lo sigo viendo firme después de los días previos al vencimiento de opciones, que, digamos, como que pasa, lo digirió bien y sigue, digamos, otra vez se afirmó nuevamente. ¿Querés vos, Rubén, arrancar? Dale, a ver, un par Los de bonos ni cosas. se enteraron, así que Ese es el después tema, eso es lo te que la me dejo para vos. preocupa. Bueno, A justamente, mí también. qué bueno que está Manuel acá, que es especialista en bonos, porque, a ver, hay una clara disociación entre el mercado de acciones y el mercado de bonos. Esa es la ficha que nos falta. Esa es el datito que no podemos, lo tenemos que estar mirando de reojo porque el mercado grande es el mercado de bonos. El mercado accionario claramente lo que está, a ver, lo dijimos el otro día para decirlo en una palabra, en una oración, lo más barato son los precios. Y Claro, eso creo que de alguna manera alguien que está tomando posición por ahora especulativa en Argentina, con vistas a esto puede cambiar, ya tenemos en precio un montón de malas noticias y después de las pasos creo que muchos están previendo que podemos estar tal vez en un fin de ciclo de un gobierno que no es precisamente pro mercado y que algunas cosas pueden cambiar. En la bolsa es así, el mejor momento para comprar es cuando parece todo negro y los inversores los que están poniendo su plata, no los que están opinando por televisión o escribiendo en el diario, los que exacto. están poniendo la plata, están viendo que después de esto va a venir un momento donde la cosa se va a revertir. Por supuesto Rubén, que de los eh, mínimos estás el doble en dólares en la mayoría de los papeles, en algunos triplicaste en dólares. no, De los estás, mínimos del 2019 te hablo, ¿eh? de los mínimos, mínimos, sí, 200 y pico, no sé si llegamos a 200 y pico, pero hoy Depende del papel. el Merval está a $440 Nada, aproximadamente. nada, tenés para escalar. 400, si vos agarrás y sacás un promedio de la bolsa argentina de los últimos 20, 25 años, creo que te da 700 y monedita, promedio. Pero estoy hablando, fíjate de qué periodo. Ni que- hay- Ahora he visto cada vez más y en distintos lugares gente que publica, analistas que publican los máximos del Merval, cuánto tendría que subir para llegar acá, aún subiendo el 100 o el 200%, quedás lejísimo. Los $1.800 de enero del 2018 me parecen que hoy estamos lejísimos de eso y no tampoco tenemos las condiciones o los elementos como para que decir, mira, esto podría llegar. Hay Pero un Rubén, largo recorrido. espera, porque yo ahí tengo diciendo en algo. En ese momento tampoco tenías una justificación del valor del Merval. En ese momento había más expectativa de que el gobierno haga otra cosa distinta a lo que hizo, y eso es lo que te potencia. Yo me acuerdo hablar con colegas nuestros que decían, yo les decía, che, esto es más de lo mismo, y me decían, no, ya vas a ver cómo a partir de ahora que ganaron las elecciones, vas a ver, y vas a ver, y vas a ver, y un día se desilusionaron porque el vas a ver siempre fue lo mismo, quedaron en el mismo lugar. Entonces, esa desilusión después trajo, por supuesto, que esa sobrevaluación que tenía el mercado lo destrozó. ¿Me Desde entendés? mediados del 2017, das cuenta una infidencia, hasta enero del 2018, me parecía que había precios que eran una locura. Y yo veía, viste que hoy las redes sociales son los grupos bueno, aparecían Claro. mucha gente, cuando el mercado sube, cada vez tenés más gente que invierte. Y un día digo en un grupo, este papel es una bicoca, apenas tiene 40 años de PER. Y digo, no, digo, y pensaba digo, no, pero muchachos, ¿qué están viendo? No, porque lo que es lo que decís vos, porque lo que viene. Bueno, ahora estamos en la vereda de enfrente. Estamos exacto. Ahora, cada vez que me pongo a hacer esos análisis y pensar este tipo de cosas, miro para el lado de los bonos y ahí veo que entiendo que la mayoría está comprado en bonos, que digamos los grandes inversores que están mirándolo de arriba para abajo. Entiendo el disgusto que tienen por Argentina y cómo fue la reestructuración y después tanto hablar de sustentabilidad y sostenibilidad de la deuda y no mostramos un plan. En algún momento el presidente dijo que no había que tener un plan. Y ahora tenemos por delante el tema FMI y vamos a necesitar ese acuerdo. Para mí no hay otra salida. Para mí es
creo que el fondo está más interesado en arreglar que Argentina. Y tal vez ahí sea el momento de los bonos. Pero bueno, esto es debatible, ahí seguramente tiene mucho más para aportar Manuel, pero esto se va a empezar a hablar después de las elecciones y aparece un tema, esto es política, no me quiero meter mucho en un tema político, pero indudablemente esto hay que vendérselo de alguna manera a la gente, a la población. Y por eso se empiezan, en mi opinión, reitero, no quiero comprometer a nadie, esto tiene que ver con los anuncios, vamos a tener que hacer acuerdos con la oposición después de las elecciones, es decir, en las malas noticias vamos a tener que darlas juntos. Y ahí es donde creo que puede haber el avión que va a entrar en una zona de turbulencia, ojalá que lo resolvamos pronto, pero no tenemos otro camino. Para mí es inexorable que tengamos que arreglar, aunque hay gente que lo pone en duda, pero es que no tenemos otro camino, no hay otra salida. Y bueno, no sé si ustedes acá quieren aportar algo más, pero eso también forma parte de lo que estamos viendo en el otro mercado, en el de la renta variable. Bueno, yo particularmente comparto casi todo lo que dijo Rubén, salvo por eso de que hay que dar malas noticias. En realidad, en definitiva, es una mala noticia a corto plazo, Claro. probablemente, pero a largo plazo, como bien dice Rubén, no queda otra. Al fondo hay que pagarle de acá a mayo cerca de 7.300 millones de dólares. Argentina no tiene más $1, no hay más. ¿Sí? Eso lo saben los de afuera. Lo saben los de afuera y también lo saben los de adentro, que además romper con el fondo, entrar en una cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, nos deja ya directamente afuera de todo, incluso de otros organismos multilaterales de crédito, que obviamente no va a entrar más $1 a la Argentina y eso complicaría aún más una continuidad de 2 años, un gobierno que todavía le quedan 2 años por delante. Acá hay para mí 2 cuestiones fundamentales. Primero, todavía no tenemos puesto el resultado del 14 de noviembre, va a depender mucho qué termine pasando el 14 de noviembre, pero comparto con Rubén y ahí es donde uno dice, bueno, Manuel está optimista, no es que estoy optimista, es que no veo otra. O sea, o acordamos con el fondo o acordamos con el fondo, no hay otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, No pagarle. La situación económica es de tal gravedad la situación económica argentina, que realmente no da para más restricciones, más controles. Argentina no hay creación de empresas, la inversión está por el 15º subsuelo. Entonces, ya cierro, Rubén. no, Perdón, dale, con esto. Dale. Sí, dale, no te interrumpo, termina dale. el concepto. No, lo que te quería agregar con lo del tema de creación de empresas. Vos fijate cómo está cambiando un poco el discurso, tanto de las dos bandos principales, en el cual empiezan a hablar más como hablan los liberales y tratar de decir, che, hay que bajar impuestos, hay que empezar a generar puestos de trabajo, hay que salir de este esquema que no te genera, no solo puestos, no hay manera de generar riqueza, porque en la primera que vos haces un número y le agregaste los impuestos, no hay más negocio, tenés que cerrar todo, automáticamente cualquier proyecto de inversión queda en el cajón. Bien, el punto es cómo se sale, muchachos. Miren, Bueno, les cuento una infidencia sin dar nombres, pero que pinta un poco lo que está pasando en la actualidad. Un poquito antes de hacer este Zoom hablaba con un inversor que trabaja con nosotros. Él es proveedor de una importante empresa automotriz de Argentina, es proveedor. Y me dice, mira, no puedo trabajar. No puedo trabajar, un tipo que labura mucho. No puedo trabajar porque la empresa dice que no puede vender autos. No puede vender autos, por eso no me contrata ahora. Motivo no tiene precio. No tiene insumos. Por eso porque no puede importar. Porque no puede importar. A ver, ¿qué quiero decir? Estamos hablando todos de lo mismo, pero esto no es perdurable en el tiempo. Esto se tiene que destrabar por algún lado. Y acá es donde vienen, ante la incertidumbre, los temores, no, porque no vamos a arreglar con el fondo, porque viene un Rodrigazo, porque va a explotar todo. Esto se arregla con un plan y con confianza. Eso Ahora, que cuesta mucho conseguir y se pierde Rubén, tan rápidamente. perdón que te interrumpa, pero creo que incluso no son posiciones contrapuestas. Probablemente claro. tengamos que tener un ajuste. A ver, ¿quién no sabe que las tarifas están atrasadas? Recién hablábamos, la mejor inversión conservadora del último tiempo, obviamente con el diario del lunes, hoy lo hablaba, el que es un plazo fijo en dólares sacó más del 20% en el último año. El dólar está quieto, 15% fue la suba. Entonces es obvio que hay atrasos, es obvio que la economía argentina está por donde se la mire, con desequilibrios, con trabas, con regulaciones que no dan para más. Por eso, yo creo que o se acuerda con el fondo, realmente la situación se va a agravar más,
Y como creo que se puede acordar con el fondo y de algún punto de vista estamos viendo precios ridículos, me parece que la salida financiera puede ser bastante rápida si eso ocurre. Claramente, mientras uno tenga el riesgo país que tiene, ¿sí? Mientras uno tenga bonos rindiendo 20, en paridades entre 30 y 40%, yo no veo que el mercado accionario, más allá de que se haya movido, tenga un impulso con fuerza. Obviamente puede ser que haya compras en este momento, en un periodo de acumulación, en un periodo temprano de acumulación, pero todavía no me da para que acelere. No creo que gane gama hasta que no se resuelva el tema bonos. O sea, todos lo decimos siempre. Si tenemos el riesgo país en 1.600 puntos básicos, es muy difícil que las acciones ganen velocidad en la suba. El punto es que las acciones, y por eso se están despegando de vos lo que estás mencionando es la forma tradicional que evalúas una compañía, ¿no? Con el descuento de flujo de fondos y ahí mirás el rendimiento de los bonos. Pero en este momento se ha caído tanto en dólares que ya estás cerca del valor de liquidación, incluso algunas por debajo del valor de liquidación, por los activos que tiene la compañía. Entonces ahí se te despegan y eso es un poco lo que estamos viendo. Comparto que para un desarrollo más importante necesitas eso. Pero déjenme decirle algo que por ahí aporta al optimismo que tiene Manuel, que uno cuesta decir soy optimista. Es un Pero optimismo pensemos esto. particular, es un optimismo porque creo que Bueno, estamos demasiado Sí. mal. bueno, Verá que nosotros hace rato está somos claro. optimistas. A Rubén, ver, vos también, yo también. Estamos hablando de mercado despegado de afuera. Somos optimistas hace rato. desgraciadamente yo soy el más grande de ustedes y vi algunas cuantas crisis en Argentina. No tiene que ser demasiado viejo para ver crisis, pero me tocó ver quizás la peor de todo, que fue la del 2001. Y en aquel momento, los grandes tenedores de bonos, los grandes tenedores de deuda argentina eran los bonistas. Los mayores tenedores de deuda eran los bonistas. Yo me acuerdo, muchachos, que 3 meses, septiembre de 2001, no me lo voy a olvidar nunca. El PAMI no tenía plata para pagar las prestaciones, era gravísimo. ¿Y qué hicieron? Emitieron un bono que en aquel momento se llamó Pro 6 y lo colocaron en el mercado que fue para PAMI. En enero, ese bono se dejó de pagar. 4 meses después. Venía todo lo que fue enero del 2002. Vino todo lo 11, del pero está bien, Rubén, pero 11 de septiembre de 2001 volaron las Torres Gemelas. O sea, si ocurriera un evento así ahora, yo bueno, me escondería. no, bueno, Digo, está bien. no lo podemos disociar tampoco. No, está bien, pero nosotros teníamos un agujero tremendo en aquel momento. Ahora, voy a esto. Los grandes acreedores de la Argentina eran los bonistas privados. El fondo no acompañó, acuérdense de toda esa historia. Hoy el fondo tiene una participación muy significativa de la deuda pública argentina. El fondo necesita arreglar con Argentina, además porque representa un porcentaje importante de la deuda que tiene. Y para que Argentina le pueda pagar al fondo, el fondo necesita, entiendan esto como estrategia, porque no hay otra, además de que aumentemos las exportaciones, la otra parte que no se dice es que Argentina se reinserte en los mercados. Porque la única manera que el fondo tiene de cobrar es que Argentina vuelva a ser creíble y haya inversores de afuera que hoy están para atrás con Argentina, para que se entienda, que quieran suscribir deuda argentina y con eso cancelar deuda del fondo. Es decir, que se alteren otra vez las relaciones y que vuelva el fondo a tener una posición minoritaria. Porque ¿saben qué? Los únicos que se bancan las quitas, los únicos que se les redujeron las tasas, y bueno, en esta oportunidad no tuvimos quita de capital, pero en el 2005 sí, y fue mucha, son los bonistas privados. Así que eso está por delante, porque eso fue lo que vimos atrás y porque además no hay demasiadas salidas si no contemplás esa situación. Entonces, hoy, si vos lo mirás de afuera, desde el que tiene un bono o desde el que quiere decir cuánto tengo riesgo-beneficio en este momento para comprar un bono, y te doy la derecha, Manuel, creo que ya este precio, ¿cuánto puedo perder? Están totalmente al revés de lo que eran las relaciones cuando fue las prepaso, en que había 10% para ganar y 50 para perder. Hoy eso está invertido. Obviamente tiene que pasar alguna de estas cosas. No podemos ser tan animales de no solucionar este problema. Lo que me preocupa es el tiempo que estamos demorando, y esto casi es un tema político, en un contexto de tasas reducidas, de pandemia, donde además de todo esto que estoy diciendo, el fondo tiene muy buenos argumentos como para decir, bueno, vamos a ser más condescendientes con la Argentina. Así que bueno, todo esto está detrás de lo que estamos viendo y de lo que puede venir.
obviamente ninguno tiene la bola de cristal, pero los mercados, a ver, hay cosas que no tienen muchas salidas. Cuando vos pensás esto, decís, no sé en qué momento, pero en algún momento esto va a pasar. Yo cierro con dos cosas, Ale, Bueno, y después me callo. dale. Solo dos cuestiones. Primero, yo creo que si se va a tratar de acelerar el acuerdo con el fondo, habrá que ver si después las partes se ponen de acuerdo, valga la redundancia, y va a haber tema político, como dijo Rubén. Vamos a ver cómo se comparte de alguna manera la negociación con el fondo, porque políticamente en nuestro país no va a estar bien visto. Entonces, bueno, va a haber tensión para ver quién paga el costo político de eso, entre el oficialismo y la oposición, etc. Pero Bueno, creo que perfecto. puede acelerarse antes del 9 de enero, y el dato que doy es porque aparte el 9 de enero hay vencimiento de renta de todos los bonos en dólares emitidos por Argentina. No es mucho lo que hay que pagar, pero hay que pagar y los dólares son muy escasos, con lo cual hasta podría llegar a acelerarse. Se está pensando en marzo, yo creo que se podría llegar a tratar de negociar antes. Veremos. Y Dale. segundo punto, creo que el mercado va a tratar de anticiparse antes del 14, o sea, veremos movimientos próximamente, porque además hay otro driver que son la presentación de estados contables, ¿sí? Empieza a Sí. llegar resultado de empresas al 30 de septiembre, y me parece que eso también va a ser un driver interesante para ver cómo el mercado se para de cara a las elecciones, que no va a esperar al 14. Estamos de Claramente acuerdo. vamos a empezar a ver movimientos en los próximos días. Y si vos me decís a mí, yo hoy una posición de la cartera me siento más cómodo comprado que afuera, que viéndola de Estoy de afuera. O sea, acuerdo. no me gusta ver como que el mercado gane velocidad, suba con velocidad, con aceleración, y yo estar mirándola de afuera. Hoy me Muy siento bien. más cómodo estando adentro. Una Perfecto. parte, Cierro. ¿no? Perfecto. Igual cierro con ese mensaje, ¿no? Que es más lindo estar hoy adentro que afuera. Siempre con un Eh, porcentaje de estamos cartera, de ¿sí? Siempre acuerdo. hablamos Estamos de de acuerdo. diversificar, de tomar un Sí. porcentaje en inversiones más Y conservadoras, ¿sí? lo otro que quiero aclarar, ya que decimos esto, que digamos, lo que hacemos normalmente es compartir nuestra opinión, no hacemos una recomendación de nada No. de lo que decimos, escúchennos nada más, y bueno, es simplemente eso, ¿no? Digamos, no buscamos influir de ninguna manera en lo que hagan. Con esto los invito a que vean la empresa que vamos a ver hoy en un minuto. Hoy nos toca Grupo Financiero Galicia, uno de los grupos más importantes del sector financiero argentino. Veamos la historia en un minuto. Fue fundada en 1905 por empresarios inmigrantes de Galicia. En 1907 salió a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En la década del 50 abrió sus primeras 3 sucursales en el interior. Hacia fines de los 50 lanzó el fondo de inversión FIMA Acciones. Continuó su expansión con sucesivas aperturas hasta llegar a las 327 sucursales actuales. En 1979 lanzó la primera red de cajeros automáticos en el país junto a 4 de los principales bancos del sistema financiero. En el 86 abrió 13 sucursales en la provincia de Santiago del Estero y a cambio incorporaron la cruz a la bandera provincial. En 1992 lanzó la banca telefónica. En 1993 salió a cotizar en el Nasdaq. En el 95 compró una participación en Tarjeta Naranja. En el 96 creó Galicia Seguros. En el 2000 se reestructuró detrás del nuevo Grupo Financiero Galicia. El mismo año lanzó el primer portal financiero por Internet. Tras la crisis financiera bancaria del 2001-2002, logró recuperar su liderazgo dentro del sistema bancario local. Actualmente emplea más de 9.000 personas y tiene una capitalización bursátil cercana a los 3.100 millones de dólares. Bien, Martín, ¿cómo andás? Buenas ¿Cómo está? tardes. Estabas Saludos. muy callado. No, te salí escuchando acá la parte de la charla de mercado espectacular del programa de hoy. Así que Bueno, no hoy quería te, hoy interrumpir. te toca hablar de Grupo Financiero Galicia. Hoy estamos Eh, hablando de Galicia, sí. Sí, es dentro del sistema bancario. Mirá, te muestro un poquito cómo está formada la industria para darte una Dale. introducción. Fíjate cómo dentro del sistema financiero argentino hay 65 bancos y 15 compañías financieras, de los Ujú. cuales de los bancos, de los 65, el 80% son de capital privado, mientras que hay 13 bancos que son públicos que representan el 20%. Ujú. Y fíjate dentro de los grupos de bancos privados que el 67% es de capital nacional. Eso para resaltarlo, ahí tenés el Sí, tercer gráfico que te lo muestra. Y por último, para mostrarte la ubicación de Galicia dentro del sistema bancario, fíjate que es cuarto en el ranking de activos, es tercero en el ranking de patrimonio netos, ujú, es cuarto en el ranking de depósitos. Con lo cual sí, estamos hablando de uno de los principales bancos del sistema financiero argentino. sí, Con esto te doy la palabra. dale, perfecto. Sí, patrimonialmente es uno de los más grandes.
por volumen de negocio, ¿no? En todo lo que gestiona, depósitos, préstamos, tarjetas de crédito. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. En capitalización bursátil tiene 300.000 millones de pesos en capitalización. Toda esta presentación hizo una comparación con el banco francés, como obviamente hablar de los números en frío siempre no nos dice nada, así que lo traté de comparar con el banco francés, con el BBVA, para hacer una comparación, a ver en qué situación está parado este grupo financiero, ¿no? Galicia. Así que fíjate que patrimonialmente, si lo comparas, te decía 300.000 millones de pesos para el banco, para el grupo financiero Galicia, y patrimonialmente, si bien no es la mitad, el banco francés está capitalizando 140.000 millones de pesos, ¿sí? Los elegí porque son dentro de lo que es el panel líder, más allá que anda por ahí el macro y el superviel con muy buen volumen de negocios, son los dos más representativos dentro de lo que es el mercado de la bolsa, ¿no? Volviendo al tema Galicia, mira, cuota de mercado tiene, en cuanto a lo que tiene que ver con préstamos, para meterme en los datos que vos más o menos ibas diciendo, en lo que tiene que ver con préstamos tiene un 12% del sector privado en cuanto a préstamos y un 10,3% en lo que tiene que ver con la cuota de mercado de depósitos. El banco francés, teniendo una estructura un poquito menor, como te decía, tiene alrededor de 8% en estos dos ítems, ¿no? Tanto como préstamos como depósitos. Es un poquito más chico el banco francés en este sentido. Mirá, los últimos datos del trimestre, lo último que presentó, vamos a ver cómo vienen los próximos datos que está publicando próximamente. La información que tenemos financiera de lo último presentado es que el trimestre estuvo apenas por arriba de lo que fue el mismo trimestre del año anterior, o sea, interanualmente, solamente el 1% en lo que tiene que ver con el resultado de ese trimestre. Es, por supuesto, muy similar, obviamente, en términos nominales. Fíjate que si vos desglosás el negocio y la misma compañía, el mismo grupo, te va mostrando cuáles son los negocios principales que tiene el grupo. Claro, si hablas del banco, el banco propiamente dicho, que es obviamente la parte más importante, tuvo una disminución del 12% interanual en lo que es el negocio en cuanto al resultado. Y yo te decía que el resultado había sido muy parejo con el trimestre anterior. Bueno, ¿qué es lo que generó esa diferencia para poder equipararse al balance del mismo trimestre del año pasado, ¿no? Que estamos hablando, obviamente, siempre decimos en los programas, estás hablando de un trimestre de un año de pandemia. Y lo que apuntaló un poco el negocio del grupo en sí consolidado fue Naranja X, que es la fintech, ahora la ha convertido en una fintech, era la parte de tarjetas de crédito que todos conocemos, y que tuvo un crecimiento de los ingresos por intereses del 69%. Eso le apuntaló ganar 1.500 millones de pesos y eso le permitió alcanzar el mismo nivel nominal de dinero en el resultado, ya te digo, del mismo periodo interanual, ¿no? Hay que prestar mucha atención. Yo miraba un poco el balance, hay que prestar mucha atención a este negocio porque le están dando una vuelta de rosca un poco al negocio, están tratando de dar impulso a este segmento más fintech, con todo lo que veníamos hablando en la previa esa de es con InView, ¿no? ¿Se llama? Bueno, InView es otro segmento, pero es otro segmento del grupo financiero de negocios, pero tiene la verdad que una participación en el resultado muy chiquita, entonces no genera mucho ruido en lo que tiene que ver con el resultado. Naranja X sí, porque hoy por hoy, en el último balance presentado, te está representando el 17,5% de los ingresos totales. Es esta diferencia que yo te decía, ¿no? Con este incremento del 69%. Entonces, realmente para los números que vienen, tendríamos que empezar a mirar más a ver por dónde va el negocio de Naranja X, a ver qué es lo que quieren generar. Más allá de la situación actual económica del país, que obviamente le pega al banco en sí. Y este es un segmento que tiene 8.600.000 tarjetas de crédito emitidas, más allá de que hoy está abriendo otras líneas de negocio que también le vamos a tener que prestar atención. Y un poco en línea con lo que venían hablando y para enlazar un poco el análisis con lo macro que venían hablando de la economía, claro, hubo una reducción, hablando de nivel de actividad, ¿no? Hubo una reducción en el nivel de préstamos en moneda extranjera de un 37% interanual, dada principalmente por la prefinanciación de exportaciones, eso habla de la realidad económica que estamos pasando, y
de un 15% de los préstamos en pesos, ¿no? En contrapartida también tenés un aumento en lo que son los egresos por intereses, principalmente dado por los plazos fijos y por las inversiones a plazo. Ahí sí tenés un incremento del 76%. Y me interesó también sacar la relación, cuál era la relación depósitos-préstamo, que es una relación que siempre es importante sacar para que la gente entienda también, y te da una relación de 1,9 depósitos sobre préstamos, una posición que duplica, digamos, los préstamos emitidos. En ese sentido está bastante solvente, se puede decir. Lo comparás con el banco francés y también te da un número bastante parecido de 1,86. Están bastante parejos en ese sentido. Lo que sí quería mencionar también es una mayor tenencia del banco en cuanto a títulos públicos, mucho más amplia que el banco francés, de 130.000 millones de pesos, un crecimiento interanual del 21%, y tiene esta tenencia en títulos tanto en LECER, letras ajustadas por inflación, como en bonos Bonte también, lo que le implica el 11% sobre sus activos. El banco francés tiene una posición un poco más chica respecto de tenencia de títulos públicos, que representa un 6,5% de sus activos totales, por un total de 56.000 millones de pesos. Esa posición del banco francés es un poquito más chica, lo que lo expone, por supuesto, mucho menos a los títulos públicos soberanos, ¿no? Así Sí, que vos sabés que esto fue históricamente, el banco en el 2001 fue uno de los que más le pegó porque tenía una exposición muy grande de títulos públicos, estuvo al borde de la quiebra, como viste en el video, justamente por la exposición en títulos públicos que tenía. sí, me parece. Pero bueno, es un banco muy activo a nivel local, ¿no? Sí, Igual hay que decir que nada que ver la situación hoy del banco Por con lo que era en el supuesto. 2001. Es recontra sólido patrimonialmente hablando. Hay un tema ahí que mencionó Martín, la posición en el SER. Vos sabés que los bancos, en el caso del Banco Macro creo que también se da una situación bastante parecida. Tratan de tener en sus activos la mayor cantidad de instrumentos ajustados por SER. ¿Por qué? Porque en el ajuste por inflación eso le emparda la cosa. En cambio, cuando vos tenés cosas que devengan tasas y vos tenés tasas que terminan siendo negativas con respecto a la inflación, te generan un resultado negativo en el ajuste por inflación. Por eso la manera que tienen los bancos es, tengo la mayor cantidad, digo como estrategia, mayor cantidad de activos ajustados por inflación, y mi pasivo, que son los plazos fijos, van por tasa, que van perdiendo contra la inflación. Esto les genera un resultado positivo en el ajuste por inflación. Esa es un poco la explicación. Pero obviamente los bancos están condenados a tener activos monetarios. Entonces, bueno, ahí la cláusula de ajuste no es una palabra, tienen que contratar a Manuel ahí para ver cuál es el mejor bono adecuado para tener y ganarle a la inflación. Perfecto. claro. Martín, Bueno, para nada, cerrar, te cierro algunos datos, algunos múltiplos, si querés, comparables. dale. Índice de solvencia, que ahí estamos hablando de activos sobre pasivos, de unos 1,21, banco francés 1,09, apalancamiento, activos sobre patrimonio neto, estás hablando de 5,7 veces. Tenemos una plaquita acá para que lo vean mucho más gráficamente. Banco francés tiene 6,6 veces. Un retorno sobre patrimonio de 15,47%, el banco francés del 22%, ahí sí, una vez que uno empieza a escarbar un poquito en el análisis, quizá esté hasta casi posicionado mejor en cuanto a los retornos del banco francés, para gusto de cada inversor, ahí sí. Y un retorno sobre los activos de 2,7, cuando el francés también tiene un 3,4, ahí también le gana un poquitito. Dos datos finales. Precio-valor contable del banco francés. Este es un dato importante para ver en qué posiciones estamos de mercado. El precio-valor contable por acción para el Banco Galicia, mejor dicho, es de 159 pesos con 50. Hoy está en 200 y moneditas, ¿sí? 210, un poco más de 210. Lo que te da un price to book, un precio-valor contable de 1,24. En el caso del banco francés, tenés un price to book de 1,19 porque tenés un precio-valor contable de 212 pesos. Eso para reflejar un poco en dónde está el mercado posicionado, Bien. ¿no? Una diferencia sustancial entre los dos a nivel mercado es que una opera muchísimas opciones y la otra no. Exacto. Entonces, en ese sentido, es mucho más relevante el análisis sobre el Galicia que sobre el francés porque hay más interés en el mercado. Te Bien. cuento, mirá el gráfico semanal, voy a arrancar con ese para que vean una Dale. tendencia de más largo plazo.
y lo que hablábamos antes, se había tocado $72 a principios del 2018, y hoy, después de haber tocado 5,90, nos encontramos rondando los $11, casi 10,90 a $11, ¿no? Fíjate que, a diferencia de lo que estamos mostrando en el último tramo, cómo rompió la línea de tendencia bajista, ya no es más, no, salió de esa tendencia, está lateralizado en un rango amplio, en un triángulo que hizo, salimos del triángulo semanal que proyecta más tirando, o sea, con un objetivo ambicioso cercano un poquito arriba a los $20. No me quiero anticipar porque falta mucho trecho para llegar a esos niveles, y hoy creo que lo que hablábamos, lo que decía Manuel, el retorno de los bonos no te permite escalar esos niveles. Pero lo interesante es que saliste de toda esta tendencia bajista, y fíjate que lo convalida también en el gráfico de corto plazo. En el gráfico diario ves también una salida de un triángulo con un objetivo cercano a los $14. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona en los próximos días. Los volúmenes tengo que decir que son chicos, no hay nada para destacar desde ese lugar. Y bueno, soportes en 10.50 y en 10.20. 10.80 es una resistencia que le está costando un poquito, pero bueno, me parece que estamos para un poquito más. Déjame agregar algo. En el caso de los bancos, es muy bueno el dato que daba Martín recién con el tema de la relación, a qué porcentaje del valor libro están cotizando, porque ese indicador, que para otras ramas, otro tipo de empresas no es importante, para los bancos sí, es uno de los indicadores centrales, junto con el ROE y el ROA. Y dado que en Argentina hacemos balances ajustados por inflación, una manera de ir orejeando a ver cómo puede venir el balance, en los datos que él dio, son los valores del libro del último trimestre. Mirar la inflación de los últimos 3 meses y decir, el nuevo valor del libro va a estar en agregarle la inflación al que tenías, obviamente condiciona también el resultado, y ahí uno puede empezar a tener alguna estimación y a qué porcentaje estás. Hay que decir que Argentina, medido en la comparación con los bancos de otros países, es uno de los que tiene las más bajas valuaciones de este indicador. Obviamente con todo este contexto y con lo que estamos hablando. Esta es la parte positiva. La parte negativa es que tenés bonos que, bueno, ya sabemos todo lo que está pasando con los títulos. Bueno, cerramos acá entonces, nos vemos el martes directo acá desde Mercado por Profesionales en el canal de Bolsar. Perfecto. Gracias. Buena semana para todos. Gracias, muchas gracias. Hasta el martes. Un saludo para Chao, hasta todos. el martes.